Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Alejandro? Muy bien. Muy bien, gracias por estar aquí, Un placer, Ricardo. como siempre. Bueno, como hablábamos en el primer bloque, en los últimos días el gobierno logró frenar el dólar a través de una suba de las tasas de interés, una intervención en el mercado de futuros, y mencionábamos justamente en ese bloque que las tasas de interés de los bonos de corto plazo en pesos llegaron a superar en estos últimos días el 40% anual, tasas realmente elevadas teniendo en cuenta las expectativas de inflación para los próximos meses. Ricardo, ¿crees que se justifica el costo que está asumiendo el gobierno para mantener el dólar controlado de cara a las elecciones? Yo te diría que hay dos factores. Uno, te diría más estructural, del propio mercado cambiario, muy sabido, desaparece la oferta en estos meses, desaparece, se hace mucho más exigua. Sí. Exactamente, más exigua. La demanda se sostiene, los pagos de importaciones están en torno a los $6.000 millones mensuales, hay una fuerte demanda de turismo en este mes, aparece obviamente el factor novedoso a partir de la eliminación del cepo, que es todas las personas humanas comprando dólares a través de las aplicaciones y del propio turismo en sí mismo, con lo cual digo, hay una tensión que era esperable. Creo que a esto se suma una mala praxis, una lectura mal formulada del equipo económico en el desarme de las LEFIs. Claro, ¿no? Sí. Creo que esto ha liberado y ha generado tal volatilidad. Pensá que la tasa de las cauciones estuvieron al 17% cuando los pesos inundaron el mercado. Eso llevó obviamente una presión que ya venía gestándose, una presión sobre el tipo de cambio, y después forzó en el esquema de rescate a tasas mucho más elevadas. La pregunta es si este fenómeno es transitorio o permanente. Estos niveles de tasa de interés hoy han bajado, digamos, algo, y el tipo de cambio no se movió, lo cual es una buena señal. Pero digo, si esto es transitorio está muy bien, si esto es permanente, bueno, la actividad económica se va a resentir, cosa que ya tenemos un primer dato oficial, Eso te iba justamente a mencionar. que es el cero, prácticamente cero del mes de mayo. Sí, en verdad, mensualmente dio negativo, ¿no? También, como Sí. decís, levemente negativo, 0,1%. Exacto. Pero justamente, ¿no? ¿Cuál es la expectativa, ¿no? De cara a estos datos que empiezan a aparecer, de cara a estos datos también que estamos viendo, ¿no? Estas tasas de interés tan elevadas, ¿no? Bueno, te digo, me parece que el gobierno tiene un único objetivo, que son las elecciones. O te diría las dos elecciones, yo las divido en dos. Sí. Uno, inmediato, 45 días, el 7 de septiembre, la elección de la provincia de Buenos Aires, la legislativa, en donde ahí va a haber un único dato relevante hasta allí, que va a ser la tasa de inflación del mes de julio. No se va a conocer la de agosto porque una semana después se conoce, o en esos días, no tengo exactamente el calendario, después de ese 7 de septiembre, probablemente el 10 o el 11 se conozca la de agosto, pero ya va a haber pasado la elección. Con lo cual el gobierno va a hacer todo lo posible para que esta inflación, la del mes de julio, dé lo más parecido a lo que fue junio y mayo, ¿no? Sorprende desde esa perspectiva, ¿no? Que el dólar se movió, ¿no? 4 o 5%, sí. ¿No? Y habrá que ver cómo impacta, ¿no? Eso. Sí, de hecho, desde que se acordó con el fondo, la devaluación en términos reales ha sido entre el 8 y el 10%, si tomás el tipo de cambio real multilateral con todos los socios comerciales o solamente el bilateral con la moneda americana. Y esto no ha habido un traslado a precios. A mi juicio tiene que ver esto que decíamos antes, el enfriamiento del mercado interno, esto está claro, salarios que ya no crecen a la velocidad que venían haciéndolo hasta finales del año pasado, la V corta que realmente existió en la recuperación finalmente de la actividad económica está amesetándose y esto comprime márgenes. Y en un entorno, Alejandro, de menos inflación, siempre los márgenes se tienden a reducir y es una buena noticia. Por eso hay que sostener, y yo creo en ese sentido el gobierno, la apuesta que hace es muy saludable, hay que sostener una tasa de inflación por varios meses que empiece con 1. Pero crees justamente que va a lograr ese objetivo que mencionabas, de mantener en julio una tasa de inflación que esté relativamente
cercana a la de junio, la de los meses anteriores, ¿no? Sí, nosotros en analítica tenemos una primera estimación del 1.8, pero digamos, puede ser incluso un poco menos. A ver, las posibilidades de medición de las consultoras privadas son limitadas, no medimos en todo el país, medimos solamente, digamos, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero creo que definitivamente hay espacio como para que el gobierno llegue, te diría, a octubre, con una tasa de inflación que empiece con 1. Perfecto, fantástico. Al mismo tiempo, en estos últimos días, lo que hemos visto es al riesgo país subiendo, acercándose a los 800 puntos, Sí. su nivel más alto desde principios de mayo. ¿Cuáles crees que son los factores que están provocando esto? Bueno, la ausencia de acumulación de reservas, yo creo que el punto de fondo que lo plantea el Fondo Monetario, valga la redundancia, y muchos de los inversores, de los economistas profesionales, tiene que ver con la incapacidad que está mostrando el gobierno y la Argentina estructuralmente de generar dólares por la vía virtuosa, que es produciendo y exportando más, ¿no? Si bien es cierto que empieza a aparecer, a germinar el proyecto Vaca Muerta, y de hecho eso se ve en la balanza, el saldo comercial de la energía en la Argentina está creciendo, este año probablemente esté entre un 50 y un 60% más que el del año pasado, todavía no alcanza para tener una soja paralela, una soja 2, que es el aspiracional, para eso faltan 4 o 5 años todavía, ¿no? Es un camino lento. Y además ahí el gobierno se encuentra, ¿no?, en un conflicto, en un trade-off, ¿no? Porque Sí, claro. por un lado, si quiere mantener, ¿no?, un dólar contenido y una inflación baja, Claro. tiene que mantenerse al margen, ¿no?, de la intervención y la compra de dólares Exacto. en ese mercado, pero bueno, si no compra dólares en el mercado, el riesgo país empieza a subir, ¿no?, por el temor de los tenedores de deuda argentinos. Totalmente. Hasta ahora Argentina vino pagando y cumpliendo este mes, digamos, recientemente con los bonistas privados, sus compromisos. Pero bueno, el punto es el flujo, ¿no? Cómo se va a generar hacia adelante ese flujo, insisto, en unos meses que además de las elecciones, que siempre es un factor que genera tensión y algún grado de prevención, bueno, digo, en donde estos meses la oferta de dólares comerciales va a ser escasa. ¿Y crees que el riesgo país también se ha visto afectado por la derrota del gobierno en el Senado con esas leyes que se votaron que afectarían el superávit fiscal? Bueno, es difícil saberlo, quizá algo de eso sí hay. Yo creo que hay hoy una situación más de esperar y ver en la mirada del inversor promedio internacional. Siempre hay como visiones distintas, incluso de los propios inversores, por tamaño, por vocación, por entender más o menos a la Argentina. Pero digamos, yo creo que tiene que ver un poco con eso. Está el riesgo político siempre existe, digamos, de que el gobierno finalmente al gobierno le logren doblar este tótem que es el superávit fiscal, y por supuesto el riesgo de que pierda las elecciones en manos del kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí hay toda una combinación que alguna ponderación debe tener, sí, sin duda. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Ricardo Delgado sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para los próximos meses en este año electoral, en este último tramo hacia las elecciones de octubre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.